Bueno, yo no quiero pelear con nadie, pero es importante ver los límites que tiene la ciencia, como es importante ver los límites que tiene la nutrición, o que tiene la gimnasia, o que tiene la música. La música es maravillosa, la música enriquece y enaltece al ser humano, pero si una persona me dice que yo no tengo que estudiar, sino que simplemente oiga música y eso me va a dar toda la sabiduría del mundo, pues esa persona está extralimitándose. Y eso es lo que ha sucedido con la ciencia. Es algo maravilloso, pero no nos extralimitemos. La extralimitación del conocimiento científico, el pretender que el conocimiento científico es el único conocimiento válido, es lo que llamamos cientificismo. Otros autores hablan de ciencismo. Es lo mismo, es decir, extralimitarse y pretender que esa es la única forma de conocimiento. Hoy vamos a enfatizar la parte ética, es decir, las consecuencias éticas que tiene este tema, que son muchas. Porque mira lo que sucede. Pensemos en la educación de los hijos, pensemos en el contexto familiar, que estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen como algo absolutamente presente todos los días de su vida. Contexto familiar. ¿Qué sucede cuando un padre de familia piensa que conoce a su hijo? ¿Y qué sucede cuando la ciencia le dice, ¿sabes qué? Tú no conoces a tu hijo. Nosotros los científicos con nuestras estadísticas somos los únicos que conocemos qué pasa por la mente de un niño. ¿A dónde crees tú que va a conducir esa discusión? ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? Sobre todo en los temas tan delicados de afectividad, de identidad sexual, de desarrollo humano. Piensa, por ejemplo, esto. Resulta que un niño de 11 o de 12 años, que nació varón, dice, yo me siento niña. Y entonces los papás están preocupados. Los papás consideran que por distintas razones el niño está confundido. Ese es el lenguaje que usan los papás, que el niño está confundido. Pero entonces aparecen los expertos con todo un libro así de grueso, de estudios científicos y dicen, de acuerdo con nuestros estudios, un niño a los 11 años tiene absoluta claridad sobre si quiere ser varón o quiere ser hembra, si quiere ser niño o quiere ser niña. Y como los niños a esas edades tienen absoluta claridad de acuerdo con nuestros estudios, que ellos llaman científicos, vamos a suponer que sí. ¿Eso qué significa? Que tú como papá no tienes ninguna autoridad, que tú como papá no puedes hacer nada por tu hijo. Y tú dices, pero es que yo lo conozco, es que llevo 11 años viviendo con este niño, es que yo sé lo que le ha sucedido, yo sé los problemas de bullying que ha tenido ese niño, yo sé las dificultades que le pasaron, yo sé que un tío intentó abusarlo, yo sé muchas cosas de la historia de ese niño. Su conocimiento no vale, Señor. El único conocimiento que vale es el conocimiento científico. ¿Te das cuenta a dónde nos puede llevar el cientificismo? Piensa, por ejemplo, en el tema de la muerte. El tema de la muerte es otro tema ético muy complejo, muy complejo. Hace poco me encontré con que una gran cadena de noticias, y debo decir aquí el nombre por fidelidad y porque tú lo puedes buscar y te darás cuenta que no estoy inventando nada. Una gran cadena de noticias, la famosa Deutsche Welle, la DW, Deutsche Welle, publicaba un artículo que es excepción dentro de lo que se suele publicar así en grandes medios de comunicación internacionales, hablando sobre las experiencias de las personas que han estado clínicamente muertas. Y este artículo, y créanme que yo le he hecho seguimiento a este tema durante por lo menos 20 años, es el primer artículo de difusión internacional, artículo que no es de creyente, ni de católico, ni de cristiano, porque ya sabemos la Deutsche Welle se manifiesta absolutamente aconfesional, totalmente neutral, y yo diría que en algunos casos casi opuesta a la religión. A mí no me vengan a decir que la Deutsche Welle es favorable a la religión, por favor. Eso sí no me digan. Pero dice la Deutsche Welle, en su artículo, dice, tenemos evidencia de que personas
que según todos los estándares médicos estaban muertas, han tenido experiencias de conocimiento. Claro, yo sé qué es lo que se responde, yo mismo lo he dicho en otras oportunidades, porque es la explicación científica más probable. Los fallos de oxigenación y los fallos de circulación sanguínea en el cerebro producen todo tipo de alucinaciones. Pero resulta, y lo remito a ese artículo, pero resulta que ya hay científicos que están diciendo la explicación de baja oxigenación, la explicación de bajo torrente sanguíneo no es suficiente para la coherencia y la unanimidad de las experiencias que las personas tienen. Por ejemplo, una experiencia muy interesante que es muy difícil de cuantificar. Acuérdate que en nuestro segmento anterior hablábamos de lo que es la ciencia y decíamos que la ciencia siempre intenta matematizar todo, ¿no? Ecuaciones diferenciales o ecuaciones de las de toda la vida, ecuaciones matriciales, cálculo tensorial, distribuciones de probabilidad. Ese es el lenguaje típico de la ciencia. Es muy difícil introducir en el lenguaje típico de la ciencia, es muy difícil introducir esto que describen muchas personas que han estado en esas situaciones. ¿Sabes de qué se trata? La sensación de llegar a casa. Y eso lo describe mucha gente. De todo ese artículo, que no es muy largo, lo que más me llamó la atención fue eso. Una cantidad de gente diciendo que cuando estaban en ese borde, que parece que está más allá de la muerte clínica, cuando estaban más allá de ese borde, tenían la certeza de que estaban yendo a su casa. ¡Qué impresionante! Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué consecuencias éticas tiene eso? ¿Qué consecuencias éticas tiene eso? Sobre todo cuando muchas veces hay que tomar decisiones en esa brumosa frontera entre la vida y la muerte. Y sobre todo la gran pregunta que uno tiene que hacerse, pues principalmente si uno es un creyente, pero es que esto vale para todo ser humano pensante y responsable. ¿Cuál es la capacidad de discernimiento ético del método científico? Ahí te la suelto. Ahí te la suelto. A ver qué respondes tú. ¿Cuál es la capacidad de discernimiento ético del método científico? Porque si tú examinas el método científico, que lo hemos tratado de abreviar aquí en esas 4 palabras de la vez pasada, las repito aquí: conocimiento matematizable, conocimiento controlable, conocimiento repetible, conocimiento falseable o alternativamente conocimiento verificable. Ese método es maravilloso, pero ese método sirve para crear una ética. Cuando tú examinas ese conocimiento científico con todo el ojo crítico, tú te das cuenta que esencialmente es un método descriptivo. De hecho, los grandes logros de la ciencia y de los grandes científicos, vamos a pensar en un Albert Einstein, que yo creo que es un paradigma, un modelo de científico para todos nosotros. ¿Qué es ser un gran científico? Es lograr una teoría que una y otra vez es verificada en los experimentos. Se dice que la teoría especial de la relatividad de Einstein es la teoría científica más examinada, más puesta a prueba y en ese sentido más exitosa. Con respecto a la teoría general de la relatividad de Einstein, ya hay voces un poquito discordantes porque dicen la teoría general de la relatividad no termina de explicarnos el tema de la separación acelerada de las galaxias. Lo que se trata de explicar con este concepto de la llamada energía oscura, dark energy. Entonces dicen, bueno, ahí parece que tenemos interrogantes sobre la teoría general de la relatividad, pero la teoría especial ha sido probada hasta límites tan precisos como el GPS que tú utilizas, porque seguramente sabes que los GPS nuestros sistemas de localización en los mapas, necesitan entre sus ingredientes las correcciones matemáticas de la teoría especial de la relatividad de Einstein. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, si la ciencia es esencialmente descriptiva, ¿qué tan buena es la ciencia para ser normativa? Porque es que la ética
no es descriptiva. La ética parte de la descripción, de hecho parte de un conocimiento profundo, por ejemplo, sobre el ser humano, sobre la pareja, sobre la sociedad, y a partir de un conocimiento establece normas. ¿Es normativa la ciencia? Y aquí recuerdo nuevamente a uno de los maestros de nuestro tiempo en los que yo me apoyo abundantemente y lo digo con orgullo, y se llama el Papa Benedicto, nuestro Papa emérito. El examen que hace Benedicto sobre este tema es precioso y llega a una conclusión muy lúcida. Y la conclusión es que la ciencia como tal, la ciencia como tal no tiene una ética. Yo quiero contarles que yo estoy suscrito en mis redes sociales, estoy suscrito a muchos servicios de ciencia y me encanta. Recuerdo ahora, por ejemplo, una muchacha norteamericana que está haciendo su doctorado en astrofísica. Y me llama la atención cómo esta joven, que es muy buena expositora, yo he tenido muy buenas profesoras, muy buenas maestras en ciencia. Bueno, esta es una más. Esta chica está hablando sobre el tema de la astrofísica y tal, pero cuando ella entra a temas de comportamiento humano, fíjate la palabra que utiliza, que yo le he puesto mucho cuidado. Ella dice, lo importante es que seamos seres humanos decentes. Seres humanos decentes. Y ahora dime una cosa, ¿qué teoría científica puede demostrar eso? Lo puede describir tal vez. Puede tomar las características de comportamiento de una persona que llamamos decente y decir, las características de un ser humano decente son estas. O puede decir, tal patología cerebral lleva a que los seres humanos sean, entre comillas, indecentes. Pero la ciencia es descriptiva. La ciencia no te puede responder si vale la pena vivir. Eso no te lo puede decir la ciencia. La ciencia te puede decir cuáles son las características de los neurotransmisores en personas felices. Pero la ciencia no te puede decir por qué es importante que tú seas feliz. Si tú quieres ser feliz, la ciencia te puede dar pistas. Pero la ciencia no tiene una ética. Probablemente va a ser la afirmación más controversial de toda esta serie. Pero la dije y la repito, respaldado por gente muy seria. La ciencia como tal no tiene una ética. La ciencia necesita, para crear una ética, de principios que son exteriores a ella misma. Y por eso, mientras seguimos alegrándonos con los logros de la ciencia, entendamos que nadie nos mandó a que fuéramos cientificistas. Todos tenemos algo en común. Jesús nos dice que somos llamados a la santidad. Pero, ¿qué es la santidad? ¿Por qué estoy llamado a ser santo? ¿Será posible que pueda ser santo? En estas páginas, Madre Angélica responde a estas y a muchas otras preguntas. Madre Angélica, guía para la santidad práctica. Ya está disponible por Amazon.com. Hablar de límites cuando todo el mundo está entusiasmado con un artista o con un político o con una teoría siempre es incómodo. Siempre es incómodo porque cuando el corazón humano se entusiasma, no quiere ver límites. Por eso, por ejemplo, los que se aman siempre dicen amor eterno. El famoso endless love, amor sin límites, amor para siempre. Bueno, eso es propio del entusiasmo humano. Pero si la ciencia tiene para enseñarnos algo, es que la razón es importante. Y por favor, nosotros no somos solamente entusiasmo.
Así que te pido el favor de que le bajemos un poquito el volumen al entusiasmo y hablemos, o mejor dicho, sigamos hablando, de límites de la ciencia. Esta vez vamos a referirnos a los límites propios desde el ángulo de la filosofía. Hay gente que considera que se puede hacer ciencia sin hacer filosofía. Yo estoy en mi laboratorio, hago mis mediciones, escribo mis ecuaciones, la cosa funciona, ya está. Yo no necesito enredarme con mucha filosofía. Me acuerdo de una amiga mía que decía, mira, eso de la filosofía es como vender humo. Como quien dice, eso no es importante. Bueno, si uno lee a grandes autores, como por ejemplo San Juan Pablo II, se da cuenta que esa manera de hablar es, por decirlo menos, irresponsable. La verdad es que la filosofía es algo que nos conecta a todos en el sentido de que todos tenemos alguna forma de filosofía. Como alguien decía, todos tenemos filosofía y el problema es si tienes una buena filosofía o una mala filosofía. ¿De qué se ocupa la filosofía? Pues no lo vamos a responder en un minuto, pero esencialmente la filosofía es una actividad racional que busca las preguntas más fundamentales y por consiguiente se ocupa también de las consecuencias últimas. Entonces, lo que está al puro principio de nuestros fundamentos racionales y lo que está al puro final de las consecuencias de nuestros actos, todo eso es lo que le interesa a la filosofía. ¿Cuáles son las preguntas típicas de la filosofía? Bueno, casi siempre se empieza mencionando preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Si ser feliz me implica ser malo, ¿debo ser malo o debo ser feliz? Es decir, preguntas éticas y preguntas existenciales son las que suelen ocupar la atención para aquellos que están empezando en el mundo de la filosofía. Pero después de que avanzamos un poco, o como se dice popularmente, después de que chapoteamos un poco en esas aguas, nos damos cuenta que se necesita no solamente la parte ética o antropológica o sociológica, sino que hay que llegar a otras preguntas mucho más profundas. Y esas preguntas suelen tener que ver con tres campos: con el campo de la lógica, con el campo de la epistemología y con el campo de la metafísica. El campo de la lógica es muy importante porque, por ejemplo, tiene que ver con la política, tiene que ver con las falacias, tiene que ver con los engaños. Es uno de los temas más interesantes en la lógica. Yo mismo he tenido ocasión de brindar ese tema un par de veces y ha sido realmente un placer, por lo menos para mí, espero que también para mis estudiantes. El tema de la lógica es fascinante. Esto de las falacias, solo voy a mencionar una, la famosa falacia del hombre de paja. ¿Has oído hablar del straw man, de la falacia del hombre de paja? Pues es un estudio que todo el mundo tendría que hacer alguna vez en la vida. La falacia del hombre de paja consiste en caricaturizar la opinión del adversario para entonces atacar esa caricatura pretendiendo que estoy atacando lo que mi adversario dice. Esa es una falacia. Entonces, si una persona, por ejemplo, me dice soy creyente y yo me llamo Richard Dawkins, uno de los ateos más famosos de nuestra época, realmente un verdadero apóstol del ateísmo, cualquier cosa que eso signifique, si yo soy Richard Dawkins y quiero atacar la religión, entonces hago una caricatura y entonces digo, por ejemplo, si cualquiera quiere creer en el monstruo de los espaguetis, entonces el Spaghetti Monster, entonces si tú quieres creer en el Spaghetti Monster es problema tuyo. En el momento en el que yo tomo tu fe y la describo como creer en un monstruo de espaguetis o en un monstruo hecho de espaguetis, estoy caricaturizando lo tuyo, no te estoy tomando en serio. Pero al atacar, al fustigar, al destruir al monstruo de los espaguetis, va a parecer que estoy atacando tu fe. Ese es un ejemplo de una falacia. Bueno, entonces la lógica es muy importante y la lógica, por supuesto, es indispensable en el estudio de la ciencia. Incluso los más furibundos cientificistas, pues han sido gente que sabe que necesita de la lógica. Es indispensable la lógica para esto. Recuerda, por ejemplo, a mediados del siglo XX, un autor llamado Rudolf Carnap, termina en la letra P de papá, Rudolf Carnap. Él se consideró a sí mismo como una especie de evangelista del neopositivismo y por supuesto el primer requisito para ser un neopositivista es ser gente adiestrada en la lógica.
O sea que la lógica es importante. Luego tenemos la epistemología y el tema de la metafísica. Y aquí también van a aparecer límites en el método científico. Límites que los mismos filósofos, incluso los mismos impulsores del cientificismo, me estoy refiriendo en concreto a una pequeña sociedad filosófica que se creó en Austria y que se llamó el Círculo de Viena. Pues el fundador del Círculo de Viena, Maurice Schlick era su nombre, el fundador del Círculo de Viena se dio cuenta de que la ciencia misma tenía interrogantes filosóficos ineludibles, empezando por el hecho de que la ciencia, acuérdate que requiere 4 cosas: conocimiento científico tiene que ser matematizable, tiene que ser controlable, tiene que ser repetible, tiene que ser falseable. Pues lo primero es que tiene que ser matematizable, y para eso lo primero es que sea cuantificable. Necesitas números, y para tener números necesitas mediciones. Entonces, una de las cosas más interesantes que hizo este personaje, Maurice Schlick, fue ponerse a estudiar qué significa desde el punto de vista filosófico hacer una medición. Y te das cuenta que hacer una medición significa apelar a la subjetividad. Porque si tú, por ejemplo, estás haciendo una medición, mira, tú allá, el que estás haciendo la medición aquella, ¿cuánto te dio? ¿Qué temperatura? Para que ese hombre me diga la temperatura, él tiene que reportar algo que él ve. Es decir, toda medición pasa por una subjetividad. No existen mediciones perfectamente objetivas. Este es uno de los problemas epistemológicos más interesantes. La física del siglo XX trajo otros problemas epistemológicos todavía más apasionantes. Por ejemplo, esto. Salgamos del hecho de que tengo que usar mis ojos para ver cuánto dice el barómetro o lo que sea. Salgamos de ese ejemplo que es un poco infantil y vayamos a otro tipo de ejemplo. Vayamos, por ejemplo, al caso de la mecánica cuántica. Si tú tienes que estudiar partículas subatómicas, tienes que medirlas. Y aquí viene el punto. ¿Quieres contarme cómo vas a medirlas? Entonces, como decía el filósofo y teólogo Bernard Lonergan, hay gente que cree que todo simplemente es ir y echar una buena mirada y ya sé cómo es la mecánica cuántica. Amigo, para estudiar la deflexión de un haz de electrones, necesitas otras partículas que van a tener energía y masa y cantidad de movimiento semejantes a los electrones que tú quieres estudiar. Entonces, fíjate el problema epistemológico tan interesante que surge aquí. Y es que para estudiar lo que estudiamos tenemos que interactuar con lo que estudiamos. Y para interactuar con lo que estudiamos, sobre todo en el nivel de las partículas subatómicas, necesitas fenómenos del mismo tamaño de lo que se supone que quieres aprender. Dicho de otra manera, es como si yo, para estudiar bolas de billar y cómo funciona una bola de billar, solo tuviera bolas de billar. Entonces, yo quiero estudiar cómo funciona algo que yo llamo bola de billar, aquí en un ejemplo, ¿no? Aquí tengo mi bola de billar y quiero estudiarlo con otra bola de billar. Pero espérate, que es que esta otra bola de billar no sé qué le aporta a mi experimento, porque esta bola tampoco la he estudiado, porque esta tampoco la pude estudiar. Esto, básicamente esto, junto con otros elementos, fue lo que llevó al físico, y yo diría también filósofo, Heisenberg, a enunciar el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. Y es un problema que sigue vigente hoy. Si toda la ciencia se va a apoyar finalmente en la física, y si la física se va a apoyar en las leyes fundamentales del universo, y las leyes fundamentales del universo requieren el estudio de las partículas subatómicas hasta el nivel de los quarks y los gluones y todo ese tipo de cosas, la gran pregunta es, ¿qué hacemos ahora que entendemos que la única forma de estudiar lo que queremos estudiar es usar lo que queremos estudiar? Estamos estudiando bolas de billar con bolas de billar. No me digas que ese no es un problema filosófico apasionante. Y el otro problema filosófico apasionante, de lo cual siguen corriendo ríos de tinta, es el famoso problema de la conciencia. No conciencia moral en este momento, sino conciencia psicológica, lo que en inglés llaman consciousness o awareness. Si tú tratas de estudiar qué es consciousness, qué es la conciencia psicológica y qué es la subjetividad, te encuentras con unos problemas epistemológicos y unos problemas metafísicos mayúsculos. Es decir, ¿en qué momento estamos llamando epifenómeno, que es el recurso que utilizan muchos científicos, estamos llamando epifenómeno simplemente a nuestra ignorancia?
¿O simplemente a nuestra necesidad de seguir sosteniendo un dogma materialista? Es una pregunta en serio. Y aunque es una pregunta que puede sonar demasiado densa, te pido el favor de que la tomes en serio. Trato de repetirla. ¿En qué momento estamos llamando epifenómenos a nuestras ignorancias o simplemente a nuestro deseo de sostener un dogma materialista? Eso es metafísica. Entonces, si tú me vas a decir que la conciencia se explica completamente por las interacciones eléctricas y bioquímicas dentro del cerebro y que eso explica toda la conciencia y que todo lo demás es epifenoménico, yo te repito mi pregunta, que es epistemológica y es metafísica. Explícame si con tu terminología de epifenómenos simplemente estás evitando reconocer que el dogma materialista es insuficiente. Estas son preguntas que nos muestran los límites de la ciencia desde un ángulo diferente, desde el ángulo de la filosofía. Y como lo he dicho siempre en estos programas, no estamos despreciando la ciencia, no le estamos apostando al fundamentalismo, no estamos diciendo aplausos para los fanáticos. ¡Claro que no! Claro que no. Nunca. Lo que estamos diciendo es: aprecia el regalo que tienes si eres científico, pero ten presente que si hay límites para tu conocimiento científico, quiere decir que tu conocimiento científico está apoyado en bases que son externas a la ciencia y que conviene examinar. Y que solamente si esas bases son verdaderas, la ciencia como edificio de conocimiento puede ser verdadera. Y si solamente esas bases son verdaderas, entonces necesitamos aplicarnos a la filosofía y sobre todo, de por Dios, ya despedirnos del famoso cientificismo. Amén.